Hola, somos los Peachy Boys. Bienvenidos a esta edición especial de este podcast, Somos los Peachy Boys, en esto que se llama VIP Series, donde estamos entrevistando a varias personas VIP, very important Peachy, personas importantes de nuestra comunidad, que en este caso específico están aspirando a cargos políticos para servirle de una mejor forma a usted, el contribuyente, y al saber de la audiencia esta que tenemos nosotros, primo, la cantidad de gente que ven este podcast y están interactuando con nosotros, es una excelente plataforma para conversar y de una forma un poco más natural, un poco más, ¿sabes? Abierto, Claro. más pueblo, más calle, y que expongan sus puntos para que la gente sepa. Exactamente, para que la comunidad sepa lo que traen a la hora de ir a las boletas, quién es cada candidato. Así que me parece tremenda iniciativa. En este caso le toca a la ciudad de Miami, que como ustedes saben se encuentra ahora mismo en medio de una elección. Será este próximo 4 de noviembre por la alcaldía de la ciudad de Miami. Y uno de los candidatos está esta tarde acá con nosotros. Su nombre es Cristian Ceballos, número 153 en la boleta. Al que le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo estamos? Bien, un placer estar aquí con los Peachy Boys. Oye, un placer estar acá y un placer volverte a ver. Así es. Debo decirlo acá y debo decirlo públicamente, hace unos 5 años atrás, si ustedes no recuerdan, yo estuve envuelto en un tema de asociación y un tema de Una propiedad que tenía. que tenía y había un lío con el HOA y fue una locura lo que se había formado. Y Cristian fue uno de los pocos políticos que se acercó a ayudarme no solamente a mí, sino a toda la comunidad, en este caso de los Hammocks, donde estábamos nosotros, iba a todos los meetings, se reunía con toda la gente, estaba ahí con, ¿sabes? Presente ahí. Presente, estaba haciendo, ¿sabes? Activismo dentro también del gobierno, y públicamente te quiero agradecer por eso, Cristian, porque en ese tiempo demostraste que eres uno de los políticos que walk the talk, como se dice en inglés. Sí, así es, ¿no? Un placer haber contribuido en esa ocasión contigo, Alejandro, y toda la gente de Hammocks. Ese es un problema que es generalizado. Hammocks dio el ejemplo por ser el condominio más grande de Florida y dio el ejemplo, y desde ahí se han creado varios cambios a través de todo Florida hacia leyes de condominios que beneficien más al propietario de casa. Pero aún hay mucho por hacer y sigue habiendo problemas en todo lado. Donde tú destapas hay problemas en los condominios, en los HOAs, y eso es parte de lo que yo a lo menos en la alcaldía ofrezco, tener una oficina directamente trabajando con los propietarios de casa para defenderlos frente a las asociaciones, porque eso sigue ocurriendo, que lo mandan a llamar a Tallahassee, llama a un número, a un X email, y eso no pasa nada, y entonces la gente se termina cansando, y quien termina ganando son los HOAs. Entonces eso es parte de lo que haremos también en la alcaldía de Miami, tener una oficina dedicada a ayudar a los propietarios de casa. En la ciudad de Miami hay un montón de asociaciones. Yo estaba leyendo que la Florida es uno de los lugares que más HOA tiene en todos los Estados Unidos de América. Casi más de un 50% de las casas en la Florida están bajo un HOA. En el tema de la ciudad de Miami también tienes un montón de viejitos retirados que están viviendo ya en edificios que, tú sabes, que ya tienen medio que pago ya su casita, pero si todos los meses le hacen assessment, todos los años hacen que si la piscina, que si esto, que si lo otro, llega un punto que esas personas no pueden vivir ahí. ¿Cómo tú como alcalde piensas proteger a esta gente? Totalmente. Mira que cuando yo me uní al condominio con Hammocks, era porque yo tenía experiencia, que había estado en condominios como propietario, y de repente terminé siendo parte del directorio y empecé a descubrir lo que pasa en los condominios. Tristemente, lo que sucede en un condominio muchas veces termina ocurriendo ya a nivel macro en una alcaldía. Cuando un condominio maneja mal los recursos, y cuando hace poco me enteré de un condominio, tenían contratado a una persona que ganaba $100,000 al año para mantener una piscina, y era el sobrino de uno de la asociación. Entonces, cuando se maneja mal los fondos, sucede que al final creamos estos special assessments. Como no me alcanzó el dinero y lo manejé tan mal, no importa, se lo cobro a los propietarios de casa. Lo mismo pasa en las ciudades. Cuando vemos que los property taxes suben, los impuestos a la propiedad, es porque yo como ciudad estoy malgastando el dinero, estoy gastando dinero en cosas que no debo hacer, pero no importa, se lo paso a los propietarios de casa. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos hacer, no solo que vamos a manejar en alcaldía como se tiene que manejar una empresa privada. La mayoría de los políticos no han tenido nunca una empresa privada y no saben lo que es manejar una empresa privada. Ustedes son una empresa que, si no generan recursos, quiebran. Entonces, la ciudad tiene que administrar estos recursos bien y ser suficientemente organizada para bajar los impuestos de la propiedad. Pero parte de ello también, parte de lo que tendremos en esta alcaldía organizada, es tener una oficina que ayude directamente y que reciba quejas de los propietarios de casa para nosotros guiarlos con la entidad correcta a nivel estatal, y hablaremos a nivel estatal para tener prácticamente una sucursal en la alcaldía
que guía a estos propietarios de casa en contra de esos abusos. Mira, lo que tú dices de los condominios de los viejitos, peor todavía, si cuando hay gente joven y gente que está muy activa, terminan siendo engañados muy fácilmente por una mala asociación. Ahora imagínate un adulto mayor que de repente ahora le encargan hacer el pago, o a veces están encargados de ser parte del directorio. Entonces tendremos nosotros una oficina guiando directamente al propietario de casa. Sí, porque yo estaba viendo de que el tema de los HOA, ellos pueden quitarte la casa primero que el banco. Sí. Esa gente si son macabros y son malos, como el caso de lo que me pasó a mí en su momento y a muchas personas, esta gente a base de multas tontas que te ponen, a base de penalizaciones y estas cosas, te le ponen un link a tu casa y la pierdes primero que un banco que te la retire. Tienen tremendo poder y mira que muchas veces exactamente. Yo he visto casos donde alguien se olvidó un par de pagos y es una deuda de menos de $500. De repente entra un abogado, que son muy hábiles, rápidamente la asociación contrata un abogado. En cuestión de menos de 8 meses, hay como $10,000 en gastos de abogados. Entonces esa persona ya no debe sus $400 que se olvidó de pagar, ahora debe 10,400. Y si no paga dentro de un plazo corto de 90 días, está perdiendo la casa. Otra de las cosas que está ocurriendo, en un condominio sucede que un directorio, porque miren, esto es muy importante, el condominio pone a un directorio y este directorio está encargado de controlar a la asociación. Sucede que el directorio y el condominio terminan confabulándose, el directorio con la asociación terminan confabulándose, los únicos que están ajenos al problema son los propietarios. En un condominio, un directorio contrató a una compañía para pintar las casas, sacando un préstamo de $2-3 millones que nadie se enteró ni nadie aprobó, lo firmaron entre 3 personas. El contratista falla y solo pinta mitad del condominio, entonces la otra mitad quedó sin pintar. Entonces ahora se ve, es un condominio famoso que tiene mitad de las casas pintadas, la otra sin pintar. Sin embargo, el contratista huyó y nadie sabe del contratista. Y ahora el banco dice, bueno, me deben a mí mis $3 millones. Claro. Nadie lo aprobó y como la gente no ha pagado, le puso un assessment a todas las casas. Wow. Y hay mucha gente a punto de perder sus casas por un contrato que no aprobaron. Entonces, las ciudades no pueden ser ajenas a esto. La ciudad, la alcaldía, tiene que involucrarse y ayudar a los propietarios de casa. Son sus contribuyentes, son las personas que están ahí. Yo recuerdo que en el tiempo que yo estaba en ese problema con los condominios, los alcaldes no hicieron nada. No hicieron nada. Las únicas personas que decidieron un poquito fueron los congresistas que se metieron, que fueron, que incluso intentaron entrar a una de las elecciones y apareció una amenaza de bomba. Te estoy hablando que esto fue una historia tétrica. Sí. Que sale por todos los noticieros. había unas elecciones, no, amenaza de bomba, no, hay que cancelar las elecciones. Esto parecía, porque son pequeños países y también venimos de nuestros países donde lamentablemente no hay una cultura con el tema del poder y estamos adaptados a la cifarra, a coger billetes y a acabar. Y a que sea lo que ellos dicen y ya. Y no terminan nada. pasando estas cosas. En aquel tiempo, Cristian, tú estabas en el condado, ¿cierto? Sí, yo estaba en el condado, como concejal del condado. ¿Y ahora qué estabas haciendo? Bueno, he estado como concejal hasta el año pasado. Ok. Yo soy un empresario, tengo mi propia empresa y por eso, digamos, a eso es lo que me he dedicado. No entré al condado porque necesito un sueldo, que eso pasa lamentablemente con muchos políticos. Entonces, te digo realmente desde el 2018 que yo fui electo y luego reelecto, le agarré mucha pasión a la posición porque logramos hacer muchas cosas buenas por la gente. Claro. Meternos directamente en los problemas, porque eso es lo que tiene que hacer un político. Ahora que he estado yo en campaña en estos meses, sigo encontrando problemas por todo lado. Vas a un barrio y encuentras problemas. Y hay alcaldías ajenas que no están haciendo nada. ¿Qué es algo así que tú dijeras, yo puedo resolver o empezar a resolver cuando entre como alcalde de la ciudad, que ahora mismo es un desastre, por ejemplo? A algún punto que tú dices, esto no está funcionando bien, yo lo puedo hacer mejor. Mira, es terrible lo que ha pasado en Ciudad de Miami. Ciudad de Miami siendo la ciudad más importante del condado y una de las ciudades más importantes del mundo. Todo el mundo conoce quién es Miami. Muy poco se ha hecho en ciertas cosas. Por ejemplo, los impuestos de la propiedad siguen subiendo. Tú vas por la Pequeña Habana. Yo he estado haciendo mucha campaña en la Pequeña Habana. Hablo con adultos mayores. Da mucha tristeza. Me encontré el otro día un viejito que me dice, mira, yo vine de Cuba hace 40 años. Compré mi casa. Ya la terminé de pagar hace 5 años. Pero ahora pago $1,000 y pico mensuales en impuestos a la propiedad. Cuando mi cheque es de 1,700 o 1,800. Entonces son impuestos a la propiedad demasiado caros, demasiado costosos. Y yo sé que estos impuestos a la propiedad son los que sirven para todos los servicios. Sin embargo, cuando la ciudad está mal administrada y gastamos dinero en cosas que las vemos todos los días en los periódicos, y esa comisión que vemos ahí todas las semanas pelearse entre ellos,
Administran mal, hay que subir los impuestos a la propiedad. Entonces, primero, número uno, vamos a bajar los impuestos a la propiedad. Se puede hacer. Se administra bien, se hace en coordinación con el condado, bajamos los impuestos a la propiedad. Me gustaría más adelante llegar a eliminar los impuestos a la propiedad para los adultos mayores, que eso se puede hacer cuando se hay una coordinación con el Estado también. Se puede subir un poquito el impuesto a la venta y terminar eliminando el impuesto a la propiedad para los adultos mayores y bajarlo para el resto de las personas. Eso es punto número uno. Punto número dos, los negocios. Los negocios... Tú hablas con cualquier negocio, hagan este ejercicio, pregúntale a cualquier negocio, un restaurante, una panadería, principalmente los restaurantes. Tú hablas con un restaurante y te dice, me tomó más de un año abrir, entre licencias, entre permisos, etcétera. Tenemos amigos que tienen muchos negocios y siempre se quejan de eso. ¿Ves? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando a ti te ha tomado más de un año y medio a veces, abrir un restaurante y has estado pagando renta todo ese tiempo, porque las plazas o los dueños de restaurantes, de los locales, te dan 2, 3 meses de gracia, vamos a decirlo así. Has pagado más de un año de renta, que puede superar los $100,000. Sucede que cuando te dan los permisos y las licencias, ya estás casi quebrado. Por eso hemos visto a veces a alguien que pone un letrero y 10 meses después decimos, qué raro, quitó el letrero y cerró. Es porque se le acabó el dinero. Entonces, ¿qué propongo yo? Que los negocios abran dentro de 90 días. Tenemos que trabajar 24/7. Las autoridades tercerizar y contratar una compañía privada si no tenemos suficiente personal para que en 90 días ese negocio esté abriendo. Claro. Y esté produciendo. Eso crea empleo, eso crea prosperidad. Empiezan a abrirse más los negocios. Eso hay que hacerlo. Otro de los puntos súper importantes que hay en esta ciudad es que hemos ido nosotros perdiendo turismo que se queda. Ahora estamos vanagloriándonos de que han llegado 28 millones de turistas del año pasado al condado Miami-Dade. Esas son la gente que llegó al aeropuerto. Pero la mitad de esos turistas agarra un carro y se va para Orlando, para otro lado, porque no hay muchas actividades que hacer en Miami. O agarra un crucero y se va. O agarran un crucero y se van. Mira, el Festival de la Calle 8, ese festival, la primera vez que yo llegué a este país tenía 14 años y fui a ese festival, era una cosa tremenda. Tenía 20 y pico calles de Ahora no hay quien vaya ahí. Ahora no hay quien vaya. No, y cada vez más chiquito. Cada vez más chiquito, se va acortando. Y entonces, ¿qué sucede? Sin embargo, tenemos muchos artistas que están naciendo, que están creciendo, que los podríamos utilizar ahí y ampliar ese carnaval, hacer el festival latinoamericano más grande del mundo, donde traemos 4 o 5 millones de visitantes. Tenemos artistas locales, emprendedores, gente que está haciendo industria, que ese sería su primera tarima. Ese carnaval lo podemos también conectar de paso a las estrellas de la Calle 8 que están abandonadas. Completamente. Nunca pudimos ser lo que hicieron en Los Ángeles. ¿Por qué? Iba muy bien. Ustedes ven, hace 30 años habían artistas de gran talla entregándoles estrellas. Hoy en día las estrellas están abandonadas, están rotas, están sucias, nadie las mantiene. Entonces tenemos nosotros que traer más turismo. Eso crea empresa, eso deja negocio, deja dinero en los hoteles, en los restaurantes, etc. Entonces hay mucho por hacer. Y hay una cosa muy importante. Qué tristeza da ver ciertos barrios en donde está abandonada la ciudad. El otro día estaba haciendo yo campaña en la pequeña Haití, gran parte importante que tiene mucha historia dentro de la ciudad de Miami. Sucede que hay aceras, hay veredas que llegan hasta la mitad y se cortan. Y tú dices, ¿y qué pasó con el resto de la acera? Sí está ahí, sino que han dejado crecer tanto la hierba, el césped, que ya cubrió. Eso no pasa en otras partes de la ciudad, eso no pasa en Brickell, ¿verdad? Pero sí barrios como la pequeña Haití. Entonces, hay barrios descuidados, hay barrios abandonados, mientras vemos que las autoridades nos pintan como que Ciudad de Miami está muy bien. Y no, hay mucho por hacer. Con el tema que comentaste del arte y las cosas, sí pienso que la ciudad le debe un poco a los artistas de crearle más espacios para que ellos puedan hacer su arte y sobre todo los artistas que viven en la ciudad. Ojo, cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, que se cree un fondo para que se haga una película o se haga un teatro o estas cosas, no estamos hablando de que ese dinero, que la gente dice, sí, pero ese dinero sale del bolsillo del contribuyente, pero ese dinero se termina empleando en personas que viven en la ciudad. Es decir, el mismo contribuyente que paga un poquitico, sabe que en sus taxes le quitan dinero para hacer, no sé, una película, se emplea ese mismo tipo que vive dentro de la misma ciudad y ese dinero se queda circulando dentro de la ciudad y se genera más con respecto al arte. En Miami deberíamos tener un Broadway en la calle 8. Deberíamos tener un feeling. Mira, tenemos el pedacito ese donde está Ball and Chain, está el Teatro Tower, el Parque Dominó, pero nos dura una cuadra nada más. Y siempre está lleno de turistas, siempre está lleno de gente. Deberíamos tener eso, tú sabes. Con tanto talento y tanto artista que hay aquí en la ciudad de Miami y de todos nuestros países, que es la capital de Latinoamérica, Miami es la capital de Latinoamérica, es para que, estoy de acuerdo contigo, que hubiesen 3, 4 cuadras llenas de teatros y cosas. Y darle esa vida y esa identidad artística a la ciudad que también les falta. Totalmente, mira, yo estoy de acuerdo porque esa es la visión que yo veo ahí también. Todo no puede ser construir rascacielos y tumbar cosas para construir rascacielos, que está muy bien construir rascacielos, pero la ciudad tiene que tener una identidad, una cultura que está perdiendo cada día. Está perdiendo y mira que
tenemos los espacios adecuados para hacerlo, ¿no? Si yo digo el festival latinoamericano más grande del mundo, hacerlo ahí todos los años, eso da trabajo, da empleo, da visión, da una tarima a los artistas locales. Tenemos artistas de todo, no solo artistas musicales, artistas plásticos, etcétera. Y tenemos instalaciones que la ciudad las alquila muy caras y que no terminan haciendo nada. Tenemos teatros bonitos, que cuando uno quiere alquilarlo para un evento, etcétera, ustedes lo saben que están en la industria. No hay fecha. Pues no hay fecha, y cuando hay que pagar 10, 12 mil, 15 mil dólares. Entonces una organización pequeña que quiere hacer algo para los niños, mañana una presentación, una obra de teatro, sucede que no hay espacios. Entonces nos hemos ido olvidando de eso y de muchas cosas más. Mira, hablando del apoyo al mismo empresario también. El downtown, hay mucha gente que desconoce, y el downtown sucede que es el distrito de la joyería. Y mucha gente desconoce. Y entonces ahí están joyeros famosos que ahora, digamos, a través de redes sociales han hecho mucho ruido. Pero cuando uno va a downtown, y tengo videos que los hice hace poco, hay calles ahí que están en construcción 5 años. Y los negocios que estaban en esas calles terminaron quebrando, claro, porque no hay quien parquee, no se mira. vaya. Y sucede, que es la visión que yo veo. Hablé con los joyeros del otro día y les digo, ¿sabes qué? No, soñar no cuesta nada, pero lo podemos hacer. ¿Qué tal aquí hacer el distrito de la joyería con letreros luminosos grandes, tipo Vegas, en donde la gente puede ir hasta tarde a comprar joyas ahí, a pasear, a caminar, y que mañana tengamos turistas, como van a Dubái al distrito de la joyería ya, y lleguen a Miami y digan, llévame a downtown, que ahí está el distrito de la joyería, y hasta tarde sea seguro. Ahí a las 5 de la tarde no hay nadie, porque se vuelve ya inseguro. Hay un fondo que el condado maneja que es para crear, digamos, espacios y evitar el tema de los homeless. Sucede que no lo han hecho, no lo han utilizado, y es el 1% de cada comida que uno come en un restaurante. Y sucede que los homeless están ahí y se vuelven a veces peligrosos. Yo sé que es un mal y tenemos que ayudarlos, sacarlos de ahí, pero se vuelve un mal peligroso para los negocios porque son gente que prácticamente ya vive afuera de un local. Entonces yo no quiero entrar a comer donde hay 2 personas acostadas afuera. Entonces, estamos hablando del arte en la calle 8, estamos hablando de los joyeros en downtown. Hay que revivir ese downtown. Me encantaría ver alguna vez el downtown de Miami como es el downtown de Chicago, por ejemplo. Es una belleza. En el downtown de Miami, tan lindo que fue alguna vez, y fue distrito de muchos empresarios. Ahí se vendía electrónicos hace mucho tiempo. Hoy en día los joyeros están viendo cómo logran vender, porque hay muchos joyeros pequeños que no reciben mucho tráfico. Mira, por suerte nosotros nos enteramos que un grupo tuvo acceso ahora a la Olympia Theater y lo van a salvar y lo van a poner bonito y lo van a poner a trabajar. El Miracle My Theater, por ejemplo, se perdió. Está en ruinas. Y es un teatro hermoso, grandísimo, que está súper lindo. Y ese teatro no es el Miracle My Theater, es el de... Sí, es que está en Coconut Grove. Sí, el Coconut Grove. El Coconut Grove Playhouse. Pues, no, el Miracle My Theater sí sigue funcionando. Eso está en Coral. El Coconut Grove Playhouse, ese se perdió. Que es un teatro, bro, maravilloso, gigantesco, histórico. Y entonces son oportunidades que nosotros mismos como artistas, empresarios, nosotros, por ejemplo, tenemos un crew de teatro de 25 personas. Y esas 25 personas viven en la ciudad. Van a generar dinero, van a tener dinero para su familia, van a tener dinero para poder invertir en negocios dentro de la ciudad. Y por lo menos como un ciudadano te digo que es un concern grande que tenemos nosotros, que en esta ciudad para hacer arte hay 2 o 3 plazas y se acabó. No hay más. Pero es que además, si quieres ser una ciudad grande como pinta ser Miami, como el impulso que lleva Miami, todas estas cosas fortalecen a una ciudad y le dan identidad y la hacen grande. Eso mismo que tú estás hablando de las joyerías en el downtown, que sea un lugar grande donde la gente pueda venir a comprar. Todo eso va a mover la economía, todo eso va a meter a Miami en un mapa. Los teatros, los carnavales, los grandes festivales. Todo ¿Qué pasó eso con el Marine Stadium? Por fin dijeron que lo iban a renovar y no pasó nada con eso. Sí, no ha pasado nada con eso. Y ahí se está cayendo. Sí. Precisamente hay ahora, digamos, una controversia porque quieren terminar dándoselo a los amigos desarrolladoras grandes. Claro. Que mira que yo siempre he dicho una cosa, hay que dar oportunidad también al resto de empresarios, ¿no? Aquí los grandes proyectos de desarrollo se los terminan dando a los empresarios grandes, los mismos de siempre, y muchas veces no terminan cumpliendo con el objetivo original. Mira que hay, por ejemplo, hay vivienda asequible que se puede crear también, hablando en ese mismo tema, en terrenos de la ciudad. La ciudad tiene terrenos. Yo le he ido tomando fotos a muchos terrenos que encuentro y casualmente los tienen en barrios que están, digamos, en problemas. Hay terrenos, por ejemplo, en Overtown, en Little Haiti, que le pertenecen a la ciudad. Entonces, agarremos desarrolladores pequeños, que de una vez creamos empleo, y le decimos, mira, este terreno es de la ciudad, ven y construye aquí vivienda asequible. Haz una vivienda para que gente que tiene bajos recursos pueda vivir ahí, pagar una renta módica, y lógicamente el desarrollador también hace su dinero, que está bien, hay que apoyar al empresario. Pero no lo mismo de siempre. En Wynwood se crearon proyectos que se los dieron a desarrolladores y
sucede que al final no se cumplió con el objetivo. Entonces, por donde destapes en Ciudad de Miami hay problemas y lamentablemente a veces terminamos eligiendo a los mismos de los problemas de hace 30 años, de hace 40, de hace 20 y por cierto, que quieren regresar. Entonces, debemos nosotros ser muy conscientes con el voto, y no lo digo solo en Miami, sino alrededor de todas las ciudades y el condado, ser muy consciente en el voto y saber quién cumple y quién tiene ideas de progreso, porque hay mucho por hacer, la ciudad está abandonada y a veces pienso que los políticos que llevan muchos años ya se relajan, ya no tengo que ni hacer campaña porque gano las elecciones. Ya con nombre la gano ya. Sí. Sí. Ya. Y por eso tampoco salgo a la calle. Entonces no salgo a la calle y tampoco sé lo que pasa con el teatro, con el joyero, con el del restaurante, no sé nada, pero vuelvo a ser casualmente o misteriosamente vuelvo a ser reelecto porque la gente no nos interesa. Entonces hay que interesarnos, elegir políticos que traigan ideas nuevas y que sobre todo van a cumplir con las necesidades de la comunidad. En ese es muy importante eso que acabas de decir, porque sí estamos programados como para identificar el nombre y decirle, sí, voy a votar por este, sí, voy a votar por este otro. Y pasan los años Y es lo que hemos la hablado. ciudad sigue cayendo en ese bucle que no sale de ahí y siguen lo mismo. Entonces vamos perdiendo las cosas y vamos diciendo, coño, me acuerdo cuando Miami era de esta forma, me acuerdo cuando Miami pasaban estas cosas. De lo que hemos hablado hasta ahora, pienso que uno de los puntos más importantes ha sido la burocracia, eliminarle un poco a la hora general abrir las empresas. Tenemos amigos personales que han abierto negocios en la ciudad de Miami, en la ciudad de Miami, y me han dicho, brother, si no es porque tengo un billete guardado, me voy. Porque para un permiso de un sprinkler se me metieron meses. Para un permiso de poner una cosita aquí, una losa, meses. Para un permiso de electricidad, meses. Y hay que entender que cuando uno está emprendiendo y uno está echando para adelante un negocio, es difícil. No, Es muy difícil. está contando ahí con el presupuesto muy justo, muy limitado, y al final son compañías, empresas, negocios que se quedan en la ciudad y que dan empleo a mucha gente. Entonces, tú no se lo puedes poner tan difícil a esas personas, a esos emprendedores, porque entonces imagínate tú, cada vez va a haber menos negocio en la ciudad, menos empleo, entonces nos vamos... Nosotros mismos cuando estamos en las noches que estamos poniendo las obras de teatro, movemos 300, 400 personas. Pero esa gente, cuando nos van a ver a nosotros, salen, por ejemplo, vienen de Hialeah, vienen del condado, vienen del sur, de Homestead, de Kendall, y esa gente van, comen cerca del teatro que está ahí mismo en Miami, en un negocio de ahí. Es decir, esa noche, ese sábado, ese viernes, ese sábado, hay 600 personas que están dando vueltas por ahí que nosotros las llevamos para allá. Se le están comiendo negocios ahí, ven el trabajo de nosotros, salen de ahí, vuelven a otro negocio ahí, terminan de comer y se van para su casa. Entonces ya moviste a las personas dentro de la ciudad. Con el tema del crimen, nosotros acá tenemos una teoría de que están pasando mucho más cosas de las que nos dicen. Porque escuchamos mucho y vemos mucho. Se ve mucho en las noticias. Se metió un tipo en una casa con una pistola, le metieron 2 tiros a un policía el otro día, que esto parece que estamos en los 80 de nuevo. ¿Qué está pasando realmente en la ciudad de Miami con respecto al crimen y cómo usted piensa detenerlo? Bueno, totalmente. Sí, mira que hay barrios que están más vigilados que otros. Lamentablemente así es y no debería ser. Esto debería ser algo donde... y precisamente los barrios que menos vigilancia tienen son los que tienen ya fama de ser peligrosos por muchos años. Sin embargo, ahí lo que lamentablemente se ha hecho es no vigilarlos. Entonces, por más de que la policía esté haciendo un buen trabajo, yo pienso que necesitan mucho más apoyo. Ahora vimos en estos días cómo la ciudad de Miami estaba buscando nuevos miembros para su fuerza. Hay que apoyar. La ciudad tiene que dar recursos para tener una fuerza policial mayor. Yo pienso que tenemos que tener un sistema de vigilancia mucho más avanzado. Las grandes ciudades del mundo tienen un sistema de vigilancia de cámaras por todo lado y Miami ha fallado en ese sentido. Nosotros vamos a una ciudad principal de Latinoamérica y tiene 10,000 cámaras, 20,000 cámaras por toda la ciudad. Miami ha fallado en ese sentido. No hemos hecho una inversión en ese sentido, en tener más cámaras, en tener más presencia policial, que se cree también, digamos, una amistad más cercana con los vecinos. Cuando tenemos nosotros gente con los vecinos que nos cuenta y dice qué es lo que está pasando, el crimen puede combatirse más. Pero hay otra cosa también. Los barrios más peligrosos de Miami, cuando uno circula, ahora en estos días que ha ido bajando, digamos, tenemos un poquito menos de luz solar, y yo he estado haciendo campaña hasta tarde, llego en barrios donde ya eso de las 6:45 empieza a oscurecer, y están oscuros, y van a ser oscuros durante toda la noche. Entonces tenemos que poner mucho más iluminación. Cuando el barrio está bonito, es una estadística mundial, cuando el barrio está bonito y está iluminado hay menos crimen. Claro. Sucede que un barrio abandonado, como tenemos barrios en Overtown, en Little Haiti, que están abandonados. Muchas partes de la pequeña Habana también se están poniendo fea, muy fea. Se ha puesto muy fea, exactamente. Donde hay basura acumulada, donde las aceras se cortan, donde no hay pocos servicios de la ciudad.
y hay poca iluminación, ahí es donde se ocurren los crímenes. Y hay una cosa importante, ya que mencionas la pequeña Habana, mira lo que ha hecho la ciudad, que es muy curioso. Sucede que hemos puesto la parte más bonita y la más visible de los turistas para como que sea una pantalla, para que se vea. Vemos Brickell, está muy bonito, y vemos la parte de la pequeña Habana de la calle 8, se ve bonita también. Nos vamos solo a la calle 7 y ya es diferente. Ya en las 7 y 6 y 5 y nos vamos hacia La Pata, ya no está bonito, ya no hay servicios. Entonces parece que la ciudad dijo, pongamos esto bonito, que los turistas llegan esos buses de 2 pisos, se vea bonita la ciudad. Esto es lo que sale en las imágenes que cuando hablan de Miami. ¿Y por qué no hemos mejorado la otra parte en donde hay crimen, donde hay robo, etcétera? Entonces sí hay que incrementar la fuerza policial, darle más herramientas a la policía, más vigilancia, más cámaras. Eres pro police, ¿verdad? Sí. Siempre mano fuerte con la policía, Siempre. apoyando a la policía. Totalmente. No vamos a tener un alcalde que se va a rodear delante de la policía en solidaridad con nada, como pasaba anteriormente. Para nada. Yo siempre he apoyado a la fuerza, he apoyado la ley, a la policía también. Okay. Lógicamente que hay una cosa que yo sí voy a hacer como alcalde. Los malos elementos sí tienen que ser apartados, porque la policía es el 99% de los miembros, pienso yo, que son gente buena, que quieren proteger la ciudad. Pero siempre hay elementos malos, y sí tengo que decirlo, Miami ha tenido una fama por años de que hay uno que otro elemento malo que lo protegen y que lo ponen a hacer un servicio por acá, otro por allá, lo mueven, le dan la vuelta y luego no pasó nada. Y eso crea desconfianza con la comunidad. Y ese 1% termina haciendo quedar mal a un 99% que es muy bueno. Entonces sí hay que hacer un trabajo de que el malo hay que apartarlo y que no sea una manzana podrida. Aunque estas elecciones no son partidistas, usted es de Partido Republicano, ¿cierto? Sí, yo soy republicano. Republicano. Sabe que en esta ciudad, en la ciudad de Miami, viven un montón de cubanos. Viven también un montón de venezolanos. Usted, aunque este tipo de cosas no tiene nada que ver con la alcaldía, porque son temas un poco más federales, ¿cómo se siente usted con respecto a Cuba, a Venezuela y la libertad de estos ambos países? Mira, yo tengo una cercanía muy grande con mis hermanos cubanos. Cuando yo vine la primera vez a este país tenía 14 años. La comunidad cubana era más numerosa. Es decir, en mi clase, yo fui a Miami High en la pequeña Habana. Mi clase de 30 compañeros, creo que eran 22 cubanos y 8 veníamos de algún otro lado. Hoy en día es un poquito menos porque ha venido más nacionalidades en los últimos años. Pero el cubano aquí abrió el camino al resto de latinoamericanos cuando empezaron a llegar en los 60. Y lo digo, mis abuelos mismos llegaron también a la pequeña Habana en los 60, entonces conocí yo eso. El cubano ha sufrido mucho porque ha habido un gran abuso hacia el cubano, no solo en Cuba, sino que tuvo que salir hacia Estados Unidos. Tristemente, cuando yo hablo con amigos cubanos y voy para la pequeña Habana y hablo con señores mayores que vinieron hace 60 años, hace 50, hace 40, y me cuentan la historia, cómo vinieron con una esperanza de que iba a cambiar el país y no terminó cambiando. Y también, tristemente, debo decir, aquí hubo políticos que les ofrecieron luchar en contra de eso y tampoco lo hicieron, hay que decirlo. Y hoy en día tenemos un éxodo de venezolanos tremendo, que vienen con la misma causa. Yo me identifico mucho porque siento el dolor de ellos, y ahora, precisamente, aquí lo digo públicamente, sí apoyo en que ellos sigan teniendo un TPS. A los cubanos se les dio esa gran oportunidad y echaron raíces y crearon raíces aquí y nos abrieron el camino al resto. Hoy esta comunidad venezolana que viene sufriendo de un régimen dictador y abusivo, hoy quitarles un TPS como se quiera hacer, no estoy de acuerdo en eso y lo digo públicamente. Tenemos que dejar a esos hermanos aquí con ese TPS venezolano. Los cubanos también que vinieron en los últimos años, ya no con un TPS, sino con otro tipo de estatus, y también son gente que está trabajando, que está echando raíces, que ha creado empresa, que da empleo y que paga impuestos. Hay que dejarlos y tenemos que, a nivel federal, me encantaría ver una solución para ellos antes de embarcar a todo el mundo en un avión y mezclarlos con los malos, porque los malos sí, los que han venido a hacer crímenes y aquí a robar y a estafar de cualquier país del mundo, pues hacen quedar mal al resto. Se ha hecho un task force a nivel federal de identificar a los cubanos, por ejemplo, que tuvieron relación con el Partido Comunista, cubanos que tienen algún tipo de afiliación todavía con la dictadura cubana, de buscarlos, perseguirlos y devolverlos a la dictadura. ¿Usted, como alcalde de la ciudad de Miami, estaría de acuerdo con ayudar al gobierno federal a identificar a estos tipos y enviarlos de vuelta? Totalmente de acuerdo, porque esto es algo que yo lo venía criticando hace muchos años. Me encontraba aquí con gente que luego me contaban mis amigos, etcétera, me decían, oye, en Cuba era uno de los maltratadores, de los que estaban dedicados directamente a maltratar, a perseguir, etcétera, y luego logró colarse, no sé ni cómo, y terminó en el sistema acá, no solo que pone un negocio, sino que ahora se mezcla en la sociedad.
sea o no sea espía o simplemente sea alguien que logró huir y ahora viene todavía más como que fuese refugiado, pues no, ese tipo de gente que ha hecho negocios, que ha estado involucrado con el régimen castrista o el régimen de Maduro o el régimen de Chávez, tienen que irse y estoy de acuerdo en que se los voten porque es una ofensa tener ese tipo de gente aquí en el mismo patio, digamos, del exilio, viviendo como que nada y prácticamente enfrentando al que maltrataron alguna vez. Y lo mismo pasa con Nicaragua, que sobre todo en la pequeña Habana viven muchos nicaragüenses. Sí. Y igual, esta gente, bro, vienen huyendo de la dictadura de Ortega. Sí, sí. Y también hay que, ¿sabes? Ayudarlos a que puedan tener una vida exitosa acá y obviamente identificar los malos y sacarlos. En Hialeah, que no tiene nada que ver con la ciudad de Miami, pero en la ciudad de Miami también hay uno que otro, se ha hecho muy popular los negocios que tienen lazos o supuestos lazos con la dictadura. Negocios de envío, negocios de que, ¿sabes? Mandan de todo para Cuba y es un desastre. Y se están haciendo investigaciones a nivel federal con esta gente. ¿Cómo usted en la ciudad de Miami ayudaría a la comunidad cubana a identificar estos negocios y a tomar sanciones en contra de ellos para que no sigan dándole ese aire que está necesitando la dictadura para sobrevivir? Mira, mi apoyo total, no solo, digamos, a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, vinieron huyendo de Ortega, de los sandinistas hace muchos años, y aquí están involucrados este tipo de gente haciendo negocios con los viajes, hicieron negocio por muchos años, estas agencias prácticamente patrocinadas por el gobierno cubano. Yo estoy de acuerdo con lo que ahora, por ejemplo, tomaron decisión el tax collector incluso, y se está anunciando a nivel federal, de empezar a identificar a esta gente para sacarlos de aquí, para cortarles negocio. Ellos no deberían poder ni abrir un negocio. Mira que ha habido gente que incluso vino en algún momento de Cuba, logró infiltrarse, incluso hasta recibe ayudas del gobierno americano, total. Cuando fueron los maltratadores y fueron los que estuvieron directamente involucrados con el Partido Comunista, etcétera. Entonces yo como alcalde realmente no toleraría eso, haría cualquier tipo de enmienda a la ley y apoyar a que este tipo de negocios no puedan abrir en Miami. Alguna vez yo lo hice cuando no tenía nada que ver ni siquiera con Ciudad de Miami, y alguna vez le escribí una carta al alcalde de Miami, que esto es muy importante hacerlo. No solo los comunistas han logrado colarse acá y vivir entre nosotros. Hay mucha gente que en todos los países de Sudamérica y Centroamérica han sido los estafadores, han sido gente que se robó el dinero. Una vez cerraron un banco y se fueron con ese dinero a Miami, dejaron allá en algún país de Sudamérica, dejaron a 100,000 personas, a 1 millón de cuentavientes, lo dejaron en el aire. Y llegan acá a Miami, compran casa en Key Biscayne, compran apartamento en Brickell y son recibidos y son los grandes señores de esta ciudad. Alguna vez yo escribí no solo al alcalde y dije, hay personas que se debería declararlas no gratas. Claro. Y yo sí lo haría como persona no grata para vivir en mi ciudad. No solo un comunista, sino un estafador, un delincuente que viene huyendo de Sudamérica, Centroamérica, del Caribe, de cualquier parte del mundo y ahora lo vamos a recibir como el gran señor en Miami. No, yo sí lo declararía una persona no grata. Hablando de ese tipo de cosas, muchas veces pasa de que estas personas que vienen del sur y también empresarios acá en Miami, de una forma u otra terminan comprando políticos y terminan comprando posición, ¿no? Es decir, te voy a dar no sé cuántos millones de pesos para tu campaña, para que tú seas el alcalde, pero cuando ganes tienes que darme los favorcitos para atrás, los kickbacks, como le dicen en inglés. ¿Cómo evita esto Cristian Ceballos? Mira, te digo una cosa, esta campaña ha sido casi financiada por mí, porque soy un empresario, tengo mi empresa. Algunos amigos han participado con cantidades bajas y esto, digamos, es récord público. Yo estoy completamente en contra de eso, porque eso sucede. Y sucede que ahora la gran excusa de hacerlo son los PACs, los famosos PACs. Entonces sucede que en una cuenta reportan que 50 amigos aportaron $100 y sucede que hay un PAC que viene de empresarios muy famosos con millones de dólares y esas son las campañas que terminan siendo a veces muy movidas, aunque sea un mal político el que está detrás. Y sucede que dentro de esos PACs entran capitales extranjeros de quién sabe quién, pero generalmente son dineros no muy claros y terminan financiando campañas grandes. También ocurre con lo que tú estabas diciendo, también ocurre los famosos huidos que vienen de Latinoamérica. Cuando llegan acá, lo primero que hacen es decir, bueno, en caso de que mañana yo esté en problemas y que me empiecen a buscar y que voy a ver qué campaña de político empiezo a aportar. Y así logran vivir 20 años. Había ahí unos famosos que vivían en Coco Plum que financiaron campañas de congresistas y vivieron 20 y pico de años cuando se habían estafado en Latinoamérica, cerrando bancos, etcétera. Entonces, este tipo de cosas tiene que evitarse. Lo veo muy difícil porque tendría que moverse leyes federales, estatales, de todo sentido, pero no está bien y sí hay una cosa que tiene que hacer la gente. Chequee las cuentas de la gente.
Cuando uno ve en un político que el desarrollador XYZ puso mucho dinero en la campaña de un político, pues no esperen que ese desarrollador no vaya a construir medio barrio de ustedes. Lo va a hacer, porque va a llegar y ahora ese político tiene que pagarle los favores. Entonces, a veces decimos, no, voy a votar por tal político. Vayan y chequen las cuentas y vean quién aportó esas grandes cantidades y vean qué tipo de compañías son. Esas son las compañías que van a desarmar el barrio y van a hacer lo que quieran con muchas actividades y cosas de la ciudad. Hay una cosa que siempre lo hemos dicho y nosotros lo repetimos acá en el podcast, que es follow the money. Sí. Busquen el dinero, persíganle atrás el dinero. ¿De dónde viene el billete? Hasta ahí va. Y ahí nos vamos a enterar qué es lo que está pasando. ¿Sabes que la ciudad, ya esto es el condado? El condado está en un hueco como de 400 millones. Dicen que ya resolvieron un poco más de dinero. El dinero apareció de repente. ¿Entiendes? Increíble, ¿eh? Es una locura. millones. Oye, faltan 400. Dale, ya, estamos bien. ¿Tenía algo que la ciudad de Miami tenía algo en esta deuda también? No mucho, pero te digo una cosa, sí está relacionado porque, para empezar, me pareció a mí increíble que cuando Dodge iba a venir para acá y cuando le mandaron cartas y dijeron, bueno, vamos para allá porque vamos a hacer una auditoría, apareció el dinero. Pero cuando uno va a ver, y esto tiene que ver con Ciudad de Miami, porque si el condado está mal administrado y los property taxes vienen de una entidad del condado, esos son los que determinan, y en sí es una bola gigantesca. Si está ese dinero mal administrado, los property taxes le van a subir a todo el mundo. Cuando uno va, y no solo en el condado, sino que va a Ciudad de Miami también y encuentra personas que ganan más de $400,000 al año, que muchas veces es 10 veces el salario de una persona regular de la ciudad, sucede que esta bola va creciendo. Y es igualito que lo que hablábamos de los condominios. Si yo soy un mal administrador como ciudad y empieza a crecer esta bola de gastos, en algún momento pues me falta dinero y ahí es cuando viene, no hay problema, me falta dinero, pero yo le subo los impuestos a la gente y con eso recupero el hueco. Eso no pasa en la empresa privada. Por eso yo digo que debería siempre entrar a alguien en política y un cargo como una alcaldía, e incluso todos los cargos, debería ser alguien que tiene experiencia en manejar una empresa. No un político de carrera que entró a los 18 años a la política, nunca ha manejado ni ha vendido ni un caramelo en su vida. Y sucede que ahora está manejando un presupuesto de miles de millones de dólares, lo maneja mal, se lo maneja otra gente y entonces empiezan los problemas. No podemos nosotros tener tanto gasto de hacer un gobierno tan gordo que después tenemos que cargarle a la gente y no nos ocupamos de costear y pagar servicios públicos y básicos de la gente. Planes futuros para la ciudad de Miami. ¿Dónde vemos a Miami en los próximos 10 años? ¿Qué propone usted? Mira, yo a Miami lo veo con un gran futuro. Miami ha crecido muchísimo, pero debo decirlo, ha crecido por el empresario, por la gente, no necesariamente por su gobierno. La gente viene acá a Miami y Miami a veces se vende solo. A veces algunos políticos malos terminan siendo beneficiarios de ese crecimiento, porque ellos no hicieron mucho. ¿Cómo veo yo a Miami? Si nosotros ahora empezamos a promocionar mucho más Miami y hacemos campañas mundiales de visitar Miami, lógicamente que tenemos que prepararnos con actividades, con atracciones, con museos, con parques, con muchas más cosas. Podemos duplicar el turismo que recibimos, de tal manera que ahora vamos a ver turismo por todo lado, porque va a haber barrios que visitar, no solo venir a Brickell, la pequeña Habana y Wynwood, va a haber mucho más acción. Veo a Miami para el 2030, como está planificado, siendo la ciudad número 1 en cuanto a mercado financiero, superando a Nueva York. Somos ya el puerto más grande del mundo. Nos podemos convertir en un centro financiero más grande porque traemos más empresas. Yo haría una gran campaña mundial de traer mucha más gente, más empresas europeas, latinoamericanas, asiáticas, a invertir en Miami, a poner sus centrales. Eso crea mucho más empleo. Y también hay otra cosa, empleo mejor pagado. Porque hay una cosa, la gente se queja mucho de los costos de vivienda. Y yo digo, sí, está bien, podemos crear vivienda asequible, pero ¿qué tal si traemos mucha más empresa para que la gente gane mejor? Claro. Porque si mañana traemos mucha más empresa y hay mucho más empleo, pues alguien que está ganando 20 la hora seguramente puede ganar 25 o 28 o 30. Entonces, y eso le alcanza para pagar una mejor vivienda, porque no necesariamente tenemos que... Y tener mejor calidad de vida también. Exactamente, y tiene una mejor calidad de vida. Entonces yo sí veo a Miami que si ahora se toma el rumbo de administrarla bien, traer mucho más turismo, traer mucho más empresa, traer mucho más negocio, convertirnos en una meca mundial de negocios, de joyerías, de turismo, de arte, de cultura y convertir a esta ciudad posiblemente en la más importante del mundo. El año que viene es la Copa del Mundo y se van a jugar en Miami unos cuantos partidos importantes.
es una oportunidad de oro de enseñarle al mundo Claro. qué es esta ciudad y qué cosas puede hacer Y esta todo ciudad. lo que tiene, aparte obviamente del fútbol que va a ser la atracción, todo lo que tiene y todas las personas que vienen que puedan disfrutar de todos estos servicios que estamos hablando. Y no solo que se beneficie Brickell, que también en otras ciudades y otros espacios se benefician. Y volvemos y repetimos, una persona que viene a ver un partido del Mundial, se juega el sábado, se queda en Miami desde el miércoles, tiene que salir a un bar, tiene que salir a mismo ver un teatro, tiene que salir a un restaurante, a un show. Entonces, tú sabes, tener esas cosas en la ciudad que esté funcionando. ¿Por qué se intentó, que fracasó, aplazar estas elecciones? ¿Qué está pasando ahí? A nosotros nos huele a cifarra. A nosotros no nos gustó el tema de aplazar elecciones porque, oye, son los años que son, han de hacer. ¿Qué pasó ahí? Cifarra clarísimo. Eso es todo. Mira que precisamente hay muchas teorías, ¿no? Unos dicen que querían quedarse para el Mundial, así que ustedes tocaron el tema correcto, como que viene mucha divisa, viene mucho ingreso, viene mucho espectáculo, farándula también, y quisieron quedarse un año más. Pero mira lo absurdo que era esto. Eso demuestra la clase de administración que hay en este momento, que quisieron quedarse un año más, votaron 3 de 5 votaron, y los otros 2, que por cierto les beneficiaba también quedarse, no votaron porque ya sabían que estaba ganado la elección, ¿no? Que eso hay que tener mucho cuidado, que la gente no sea tan ingenua. Muchas veces ocurre dentro de políticos, cuando hay un número impar, que alguien dice, yo no voy a votar que sí, y quedó bien, porque igual estos ya sé que... ya igual voy a ganar, y Claro. me beneficia a mí mismo. Entonces quedó muy bien, como cuando fue, ahora entro en ese tema. Pero, ¿qué es lo que pasó? Quisieron quedarse un año más. Eso le beneficiaba al alcalde y a varios comisionados. Eso es absurdo. Si tú quieres quedarte un año más, que el sentido, yo estoy de acuerdo en el sentido era que los años pares atrae más elección casi al doble. Ok, si lo quieres hacer así, ponlo en una boleta. Yo lo haría. Si yo mañana soy el alcalde, yo lo pongo en una boleta para que la gente diga, quieren que tengamos las próximas elecciones en año par. Y ¿sabes qué? Sería más honesto de mi parte quedarme un año menos a que quedarme un año más. 100%. Porque si la gente vota y dice, ¿saben qué? Tus elecciones ya no van a ser en el 2029, sino en el 2028. Yo estoy dispuesto a hacerlo y decir, bueno, está bien. Me eligieron por 4 años, pero si la gente quiere que lo hagamos en año par, me voy a quedar 3. Y no la viveza y la cifarra de quedarme un año más, año más de salario, etcétera. Pero no es la primera vez que ocurre ese tipo de cosas en Miami. Y por cierto, debo decir algo, qué bueno que perdieron. Y cada vez que ellos perdieron en corte, le costó más de $50,000 en gastos legales a la ciudad. Y lo apelaron, y lo apelaron, y lo Que apelaron. ahí voy y te hago una pregunta. He visto este caso y otros casos más de comisionados y políticos de la ciudad que están en corte, pero se defienden con el dinero de la ciudad. Mira, lo que ha pasado en Miami es terrible. Cuando un comisionado se fue en contra de un restaurante famoso de la calle 8, y simplemente porque había una rivalidad política, porque ese restaurante apoyó al rival de él, etcétera, y tomó acciones de abuso de poder, y perdió en una corte civil con una demanda de $66 millones. Wow. La ciudad se gastó otros 30 defendiéndolo. 30 millones. Sí, absurdo. Una locura, absurdo. No solo eso, lo defendió, y ahí el alcalde siempre estuvo callado, como que no tiene nada que ver, como que no es conmigo el problema, pues allá el problema. El alcalde tenía que intervenir, tenía que reunir a sus comisionados y decir, esto no puede estar pasando. Sucede que no hizo nada. Pero no solo eso, mira lo grave que será. Miami adquirió tan mala fama después de eso, que todos los comisionados tienen que tener un seguro. La compañía de seguros les quitó el seguro a todos, dijo, no los puedo asegurar más, porque ustedes son muy riesgosos. Wow. Imagínate, es una ciudad en este momento que sus comisionados no tienen seguros. Fue lo que la noticia que salió que se decía la mafia de Miami, le decían. La mafia de Miami, y eso ocurre, y nosotros pagando los gastos legales de una persona que abusó de poder y que se comprobó, porque no debía ser así. En lugar de nosotros apoyar a los negocios, sucede que tomamos venganza porque apoyaron a otro político. Esto es un absurdo y esto es lo que ocurre en Miami. Y sucede que esos mismos son los que se postulan de candidatos, como que no ha pasado nada, con los juicios andando, y me postulo de candidato y como que no pasa nada. Y a veces por un nombre terminan consiguiendo votos. Entonces la gente tiene que despertar, no permitir, tú has dicho la palabra correcta, la cifarra, el relajo que ocurre aquí, y los escándalos. Parece que ya estamos acostumbrados a los escándalos. Y cuando nosotros vamos a ver las reuniones que hay en estas ciudades todas las semanas, ¿qué encontramos? Escándalos, acusaciones, casi golpes hay ahí. Eso no puede ser. Ciudad de Miami tiene que ser una ciudad que se maneja con altura y con decencia. Como dijo en su momento Bukele, dice, cuando el dinero no se pierde, alcanza y sobra. Y se puede llevar bien todo. Cuando no se roba, el dinero alcanza. Sí, y con el tema este es algo bien delicado porque
estamos poniendo toda la confianza en las manos de estos políticos, ¿entiendes? Y al final del día, si se mueve un billetico por aquí, un billetico por allá, no sé, terminamos perdiendo todo. Porque con 30 millones, por ejemplo, que se gastaron en abogados, en este caso que usted nos está comentando, se pudieron haber resuelto un montón de cosas. Claro que Totalmente. Entonces, por eso, mira, una de las cosas que yo sí he ofrecido y lo ofrezco públicamente es que llegando a la alcaldía voy a hacer una auditoría. Eso hay que hacerlo. 100%. Y 100% y llamaré a Deutsche, hablaré con el gobernador, vamos a hacer una auditoría porque hay que controlar en dónde se gasta el dinero, qué se hace con el dinero, cómo puede ser que alguien entra a una alcaldía y multiplica su patrimonio en 20 veces. 20 veces. Wow. ¿No? Eso no ocurre en ninguna parte, ni en la empresa pública ni en la privada. Y sucede que en 8 años multiplicas tu patrimonio en 20 veces. Eso hay que hacer una auditoría, hay que saber qué está pasando con la ciudad, porque sucede que si la ciudad está bien, a veces se disimula. Cuando la ciudad no está bien es cuando todo esto sale a la luz. Claro. ¿No? Cuando vemos que una acera, como dije en la pequeña Haití, no continúa y se corta, y alguien no está yendo a cortar el césped, la hierba de ahí, quiere decir que falta dinero. ¿Y cómo puede estar faltando si estamos gastando 30 millones por aquí, 70 por acá, otro por acá? Entonces hay que auditar. Con el tema de la educación, ¿esto lo maneja que el Departamento del Condado? ¿No tiene nada que ver ustedes? Lo maneja el Departamento del Condado, pero sí pienso yo que hay un tema súper importante que la ciudad debería hacer. Lo hizo, mira que me sorprendía a mí. Había habido esto en los 80s. Había sido patrocinado por la ciudad un centro en donde se daba educación continua a personas desde adolescentes hasta adultos para ciertas carreras técnicas. Entonces yo creo que la ciudad sí se tiene que involucrar en un suplemento para apoyar a las escuelas que podría ser muy interesante que los muchachos puedan en las tardes aprender una carrera técnica y mañana aprenden a soldar o aprenden de plomería o aprenden algo y se van involucrando en eso. Pero también no solo eso, la gente que viene de Latinoamérica y que sabía soldar y que sabía de plomería en su país, ahora la ciudad puede ayudarlos a que se encaminen, a que vayan tomando un curso y aprendan. Y también la ciudad, una de las cosas que yo quiero hacer es abrir mucho más la alcaldía. Eso lo hice como concejal, yo tenía una oficina abierta los martes, donde abrir esa alcaldía para guiar a mucha gente. ¿En qué sentido? Mira, mañana podemos nosotros guiar a las madres de niños con necesidades especiales. Esas están completamente en el abandono, no solo con Miami, con todo lado. Tú hablas en este momento con una madre de un niño especial y si logró entender bien el proceso, tiene ayudas del Estado, los beneficios y la terapia y la educación y todo. Y hay otra madre que no sabe cómo hacerlo, no tiene ni idea y no tiene ningún beneficio. Yo sí abriría la alcaldía para tener seminarios todas las semanas de dar educación a la gente, a las familias y decirle, así es como tienes que abrir un negocio, así es como tienes que conseguir los beneficios para tu niño con necesidades especiales y las terapias y todo eso, así es como puedes aprender una carrera técnica, así es como puedes revalidar tu título, así es como puedes manejar los taxes de tu empresa, de tal manera de que sea una alcaldía muy amiga de la gente y que la gente vaya y aprenda. De cierta manera tener esa guía de que le muestra a la gente, porque a veces sí, las personas piensan, bueno, sí, el gobierno te puede dar una ayuda para eso, pero ¿con quién hablas? ¿A quién ves? ¿Quién te guía? Eso no lo hay, es muy difícil. Eso es una buena iniciativa, darle guía a las personas para este tipo de programas, ver cómo aplican, ver cómo pueden aprobar para cierto tipo de programas y cierto tipo de ayudas. Tremendo, es que mira, por ejemplo, quien sabe hacerlo y logra abrir un negocio y obtiene una ayuda del Small Business Administration y va al SBA y obtiene un grant y obtiene un loan, etcétera. Y muchas veces son grants, lógicamente, que si se administra bien no hay que pagarlos. Hay personas que lo manejan muy bien y abren su negocio. Y hay un vecino de la casa de al lado que no tiene ni idea cómo hacerlo. Y no hay una alcaldía tampoco que le dice, ven que los martes o los jueves tengo sesiones de informarte. Esto me beneficia a mí como ciudad. Tengo gente más educada, más informada que abre negocios y esos negocios producen más empleo, etcétera, a mí mismo. Entonces yo tengo que abrir esa alcaldía para informar a la comunidad. Cristian, ¿tienes algún plan? Que esto es una cosa que preocupa mucho a los ciudadanos de aquí de Miami y se ha convertido incluso en una vergüenza a nivel nacional. ¿Tienes algún plan para que los Dolphins vuelvan a ser buenos? Ahí sí no estoy seguro que... Oye, pero sí, es verdad, tienes una razón. Oye, y los Dolphins toda la vida han estado arriba. ¿Qué equipo más lindo? ¿Qué equipo más lindo? Un equipo que está en Miami, una cosa y... O sea, me imagino que, ¿sabes? Obviamente no tiene nada que ver con la alcaldía. Hay que apoyarlos. Pero duele, men, uno siendo de aquí y donde quiera que uno vaya dicen, tú eres los Dolphins. No le ganamos a nadie, men. No. Oye, y pensar que mira que desde la época de Dan Marino, los Dolphins estaban ahí arriba casi. Nunca se obtuvo. Pero bueno, por lo menos era un buen equipo. Era un equipo que competía. Iba a playoff, era un equipo que competía. Esta gente no gana en un juego de playoff desde hace 20 años, bro. Horrible. Es una locura. Tenemos los Heat que están sacando la cara bastante por la ciudad. Los Panthers. ¿Sabes? Bueno, los Panthers están más arriba. Sí, pero igual... Pero el tema de los Dolphins es una cosa que no... No, los Dolphins...
Hay que ser... Oye, ¿qué pasó con el estadio de los Marlins? ¿El estadio de los Marlins fue el condado o fue la ciudad? Eso fue de los dos. Ahí hubo una actividad de condado y de ciudad. Y ¿qué es lo que pasa con el estadio de los Marlins? El estadio de los Marlins fue tremendo lo que pasó. Por eso digo que muchas cosas aquí han pasado de cifarra. Ese estadio de los Marlins terminó costando 5 veces más de lo planificado. Y con dinero público. Y con dinero público. Y con dinero público, y en un día el equipo de pelota, la dictadura, a jugar aquí en Miami, las personas van ahí a querer manifestarse en contra de la dictadura y sacan a todo el mundo del estadio y no dejan que la gente se manifieste. Ese equipo no debía ni entrar ahí. Entonces, Sí. el dinero público... Y mira lo que es. Dinero público utilizado para este tipo de cosas. Y mira que eso no ocurre en la empresa privada. Tú no puedes mañana decir, tú eres un constructor y mañana yo te voy a construir tu casa y quedamos en que tu casa, la construcción de tu casa vale $500,000 y de repente termina costando $2,5 millones. No, eso no ocurre. No pasa. No pasa nunca en la empresa privada. En la empresa privada, un constructor tiene más o menos un rango Margen del 10%. Como los proyectos públicos terminan costando 5 veces más. Los arcos que se están construyendo camino a Miami Beach, lo mismo. Horrible, horrible 4 eso. veces más. Entonces termina este tipo de proyectos, da la impresión de que se los terminan dando a un contratista que dice pongamos en el contrato 10 para pasar el contrato y más adelante lo subimos a 50 y veamos cómo nos va. Y les va bien. Siempre les va bien les porque hay alguien que se los firma, ¿no? Sí, siempre les va bien. Siempre les va bien. Siempre les va bien. Siempre aparece el dinero. Siempre es mucho más dinero y siempre aparece y siempre, bueno, ya se empezó a hacer, hay que terminarlo. Nosotros lo hemos hablado, nosotros lo hemos dicho. Uno de los mejores negocios es construir carretera aquí en los Estados Unidos. Porque tú pasas por el Palmetto y siempre está en obra. Y ahora vas para la playa, para allá abajo, y con el arco ese y con las cosas, está en obra siempre también. Y lleva años en obra eso. Está en obra y va años en obra porque, y mira, no es difícil. Cuando tú agarras a esos contratistas y agarras esos nombres, anótalos en un papel y luego ándate al récord público de las campañas de los que tienen millones, ahí están ellos. Mira el contratista del famoso puente de Fayú, ¿no? Sí. De esa tragedia. Tú pensarías que ese contratista se fue a esconder debajo de las piedras. A los 2 años le dieron un contrato en el aeropuerto y se encargó de la ampliación del aeropuerto. Y mira cómo está el aeropuerto. Entonces, y mira cómo está el aeropuerto, que por eso nadie habla del aeropuerto, le pertenece al condado, pero yo decía, el mismo alcalde no ha dicho nada, cuando el alcalde debía ser uno de los primeros que decir, a ver, Ciudad de Miami, la ciudad más importante del condado, ese aeropuerto no puede estar así, no puede ser un aeropuerto... Se llama Miami International Airport, Exacto. no se llama Miami-Dade International No, Airport. exacto, no puede ser un aeropuerto tercermundista, donde la alfombra está vieja, los baños no sirven, Total. las escaleras siempre dañadas. Vas a cualquier aeropuerto de cualquier parte del mundo y está mejor que el de Miami. Esto es una vergüenza. A veces vas con tu familia y tienes que caminar muchísimo porque hay 3 elevadores que no funcionan. Los baños no funcionan. Es un desastre. O sea, es una falta de respeto, una vergüenza para esta ciudad tener el aeropuerto que tienen. Y mira que es una locura que no esté bien mantenido, porque la gente dice, bueno, esto de los impuestos. Los aeropuertos, en su mayoría, viven de un impuesto que deja cada pasajero. Cada pasajero, cuando compra un pasaje de $100, 20 o 25 dólares van al aeropuerto. Es impuesto aeroportuario. Así que ahí no puede faltar dinero nunca. A menos de que sea un aeropuerto donde no pasa nadie. No, es un aeropuerto con récord Súper. de visitantes. Sucede que alguien está agarrando ese dinero y administrándolo por otro lado y dejan poquito para el aeropuerto. Es una locura. Hay mucha cifarra en esta ciudad, bro, y hay que decirlo. Sí. Esta ciudad... Pero también hay mucha cifarra, primo. y mucha gente callada. No, y siguen la gente eligiendo a los mismos políticos de toda la vida. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que siempre hemos dicho aquí. Por eso nosotros siempre impulsamos a los nuevos políticos, a los cambios, a sacar a los políticos de la zona de confort. Sí. Porque vemos cifarra, sí, vemos qué está pasando. Nos pasa por delante de la cara. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo va a la boleta y escoge lo mismo. Exactamente. Nadie hace el cambio. El cambio aquí, a diferencia de nuestros países, que muchos son dictaduras, aquí la diferencia la tienes tú cada 4 años. El cambio se hace en la boleta. El cambio lo tienes tú, el individuo, el que paga el impuesto, tiene el cambio cada 4 años y a veces sigue votando por lo mismo. Cristian, antes de despedirte, ¿qué te gustaría decirle a la audiencia? ¿Qué te gustaría decirle al electorado, a las personas que te están viendo? ¿Cómo tú convences a esas personas de esto mismo que estamos diciendo ahora, de sangre nueva, gente nueva, una nueva cara delante de la ciudad de Miami? Bueno, primero que salgan a votar, eso es muy importante. Hay gente que ve las elecciones, que se acercan y no sale a votar. Estamos ya en votación por correo. Este sábado empieza la votación temprana hasta el día 2, domingo. El 3 es descanso, el día 4 es el día oficial de la votación. Y yo sí quiero apelar a la gente que está cansada de todo esto, de la cifarra, del relajo, la mala administración, de los problemas, que salga y vote, que esta vez yo traigo ideas nuevas. Soy un empresario que no he vivido de la política, he sido electo 2 veces, hice bien mi papel como concejal, no tengo acusación de nada, tengo las manos limpias. Quiero traer yo más empleo a esta ciudad, más prosperidad, empleos mejor pagados,
vivienda asequible, quiero bajar los impuestos a la propiedad y en sí empezar a trabajar en cada barrio y tratar de mejorar la situación de cada una de las personas, traer mucho más arte, cultura, que esta ciudad sea mucho más vibrante, más equitativa, que haya mucho más empleo, más prosperidad. Así que cuento con el voto de la gente. Ceballos 153 para alcalde de Miami este noviembre 4 y pueden votar ya de una vez. Ya de una vez pueden entrar y someter su voto. Y como le hemos dicho siempre en esta plataforma, le hemos estado poniendo varios casos, le hemos estado trayendo varios, varios políticos para que usted los escuche y lo entienda, primo, porque es muy importante esa parte. Sí. Es muy importante y sobre todo que haga la tarea. Ahora después que usted escuchó a Cristian Ceballos, porque la mayoría de las personas cuando escuchan hablar a un político dice, los políticos son iguales, todos dicen lo mismo. Vaya y haga research. Exacto, Busque. búscalo. Mira, y en el caso de Cristian, él fue empleado público. Ceballos estuvo y sabe, trabajó para el público. Tiene que haber récord de las cosas que hizo. Póngase a buscarla. Como mismo usted va a buscar lo de Ceballos, lo de los otros candidatos también. Y usted se siente, usted analiza y usted dice, bueno, Ceballos está corriendo contra este y este. ¿Qué hizo Ceballos? ¿Qué hizo este? ¿Y qué hizo el otro? Y analícelo desde su punto de vista moral, de su punto de vista personal. No vote como un carnero, como un herd. Se mueve, todo el mundo le está diciendo, fulano, voy a votar por fulano, voy a votar por fulano. Analiza a los políticos. Y recordar la importancia que tienen estas elecciones, que muchas veces siempre nos enfocamos en las elecciones federales y este tipo de elecciones son los que van directamente a impactar en usted. El alcalde de su ciudad a veces tiene mucho más impacto que el presidente, porque es lo que le va a afectar a usted directo. ¿Cuántos años llevas en Miami, Ceballos? Yo vine hace 25 años. Wow. Llevo 25 años en esa ciudad. Ecuatoriano, ¿verdad? Sí. Ecuatoriano. Ecuador. ¿Cómo se menea un ecuatoriano en esta jungla así lleno de cubanos y sobre todo con políticos y eso? Ha sido interesante, te digo, porque lógicamente, por suerte, ya he estado yo con tanto tiempo acá que conozco a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños, y somos pocos. En Miami hay poco ecuatoriano. Somos menos de 10,000. En Nueva York hay 1,5 millones. Me ha sido interesante porque te digo, conozco mucho la cultura, siempre me llamó mucho la atención la cultura, por ejemplo, la cultura cubana, me la conozco de memoria, sé mucho de Cuba, de las ciudades, del comportamiento, lo que pasaba antes de Fidel, etcétera. Entonces comprendí siempre desde un inicio el dolor cubano y eso me ha ayudado a mí a entrar en las comunidades, las elecciones anteriores también, con un público 70% casi cubano. Logré entrar yo a las casas y te digo una cosa que encontré, ¿no? Que encontré mucho, que me dijo a mí el cubano, me dijo, oye, quiero votar por alguien nuevo porque ya voté yo hace 40 años por uno, que por cierto sigue, y que vuelve, y vuelve, y vuelve, y no cumplió, y no sé ni cómo sale electo. Entonces, es increíble cómo la comunidad quiere una persona nueva, no importa de dónde venga, sino que trabaje para su ciudad, y me ha sido interesante, me la he disfrutado mucho, me relaciono mucho con las culturas tan diversas de esta ciudad. Y yo tengo que decirlo y lo vuelvo a repetir en esta entrevista y la vida, la vida da muchas vueltas, ¿entiendes? La vida da vueltas y uno a veces termina estando en una posición, luego termina estando en otra. Y sí tengo que decírselos a ustedes públicamente. Yo recuerdo cuando tuve aquel problema que tuve con la asociación, que Cristian Ceballos fue una de las pocas personas, y no recuerdo a alguien más, que estuvo ahí presente con la comunidad. El tipo estaba en todas las reuniones, todas las entrevistas. Recuerdo que una vez llegó Jiménez, en aquel tiempo creo que era alcalde de la ciudad, del condado creo que era. Jiménez, que se apareció un día por ahí. Pero que Cristian Ceballos fue uno de los políticos que estuvo ahí y estuvo ahí reunido con la gente, iba a las reuniones, había reuniones incluso que ya yo no iba porque estaba trabajando haciendo otras cosas y Cristian estaba ahí y Cristian me escribía por mensaje, me decía, oye Alejandro, estoy aquí, ¿dónde estás? Que mira, tenemos que ver esto. Se reunió con la comunidad, fue puerta a puerta, habló con las personas, Se interesó. Recuerdo una vez que hicimos un meeting en una iglesia, que la conseguiste tú. Sí, yo la conseguí. Es decir, donde nos reunimos nosotros, la gente de Los Amos, y si la gente de Los Amos se va a recordar, y si ahora no vives en Los Amos y vives en la ciudad de Miami, es bueno que te recuerdes. No teníamos dónde reunirnos porque nos habíamos reunido en un parque y éramos demasiadas personas y nos habían sacado de ahí porque el parque casualmente era la misma asociación y habían mandado a salir a la gente de ahí. Y Cristian consiguió una iglesia y en esa iglesia nos metimos todos. Se reunieron casi 500 personas ahí. Un micrófono, un audio, un open mic, todo el mundo hablando, todo el mundo tratando de resolver el problema. Y en este caso lo hizo el señor Ceballos, que no tenía nada que ver en ese momento con el tema de las asociaciones. ¿Sabes? Un comisionado del condado más,
pero se interesó y estuvo ahí con la gente. Así que eso te lo agradezco y públicamente también aprovecho para darte las gracias porque sin la ayuda tuya en ese momento, tal vez yo no hubiese podido resolver mi problema igual que las demás personas. Así que por eso, gracias, Ceballos. No, con mucho gusto. Para mí fue un placer apoyar en ese sentido y eso es lo que vamos a hacer ahora en Alcaldía también, apoyar a la gente. Ya lo saben, señores, 153 en la boleta. Este próximo 4 de noviembre serán las elecciones para la Alcaldía de la Ciudad de Miami y también ya empieza la elección temprana el día 25, es decir, el sábado ya usted puede salir y puede empezar a votar, así no la agarra la fila del día 4, aunque yo sé que a muchas personas les encanta ir a votar el mismo día de las elecciones. Ceballos, 153 en la boleta para la Alcaldía de la Ciudad de Miami. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, los Peachy Boys. Nada, señores, y a ustedes siempre mandándoles un beso, un abrazo y recordarles que estudien, hagan la tarea, infórmense bien y van a estar bien a la hora de elegir a su mejor candidato. Somos los Peachy, los queremos mucho.